Hoy día vamos a hablar de la importancia que tiene la mentalidad. En el 100% de no hacer o hacerlo mal está relacionado con un problema de mentalidad. Estoy hablando claramente de la carrera de la rata. Trabajar para poder pagar todo lo que estáis consumiendo. En tu caso, yo me acuerdo que te trajo hartos problemas como más emocionales, más de estrés. Sí teníamos en la casa, sin pasar necesidades, sí teníamos mucha escasez de cosas. O sea, no nos podíamos dar grandes lujos, grandes gustos. Tus amigos, no sé, se están comprando autos bacanes, se están comprando casas bacanes y tú muchas veces como inversionista tenés que postergar esa decisión. En la vida tenemos que llegar a un extremo negativo para empezar a generar esta suficiente emoción de miedo, de rabia, para empezar a movilizar, porque es muy raro que nos movilicemos sin tener ese empujón, ¿cachai? Esa tensión. Es muy raro que nos movilicemos sin tener ese empujón, ¿cachai? Esa tensión. Amigos de Inversapien, bienvenidos a este nuevo capítulo, segundo del año. Hoy día vamos a seguir en el área, no tanto de la inversión técnica, como veníamos en los capítulos, en los últimos del año pasado, sino que vamos a hablar un poquito más de las bases. Queremos partir este año ayudando a las personas a tener buenas bases para este 2025 y, y que con eso podamos avanzar teniendo unas bases sólidas que nos permitan, obviamente, eh, que ir a los otros, a los siguientes pasos sea mucho, mucho más fácil y de una mejor manera. Dicho eso, hoy día vamos a hablar de la importancia que tiene la mentalidad antes de entrar en, bueno, y la corredora, y cómo invierto, y cuál es la acción, y cuál es el dividendo, el price to earning, y cuál, bla, bla, bla. Hoy día vamos a hablar de mentalidad. Así que para eso tenemos al campeón número uno en Chile, el profe Magner. ¿Cómo En habla estamos, hispana. profe? Bien, bien, contento. Este es un capítulo en donde vamos a comprobar que hay dos grupos de personas. Están los porfiados y los no porfiados. Entonces voy a partir con los porfiados. Los porfiados van a escuchar esto y van a decir, ah, qué lata, van a hablar de mentalidad y eso, bla, 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 no es tan importante. Y les puedo decir a esas personas que se están conversando a sí mismos que esto hace toda la diferencia en el resultado financiero del año. Porque el 100% de las situaciones en donde abandonamos los objetivos, abandonamos las tareas, nos desmotivamos, nos equivocamos, o sea, en el 100% de no hacer o hacerlo mal, está relacionado con un problema de mentalidad, que a mí no me gusta la palabra mentalidad, a mí me gusta la palabra interpretación. Pero ¿Ya? la palabra interpretación es muy ñoña, es muy de libro, mentalidad es como más, algo como más usado, más popular. Pero el 100%, y esto se puede aplicar no solamente a finanzas, sino que se puede aplicar a la vida completa, tiene que ver en cómo nosotros interpretamos el desafío. Entonces, cuando nos relacionamos con el dinero, nos enseñan a interpretarlo de alguna manera, de una manera específica, nos enseñan eso sin quererlo, sin hacernos mal, por supuesto, pero es muy probable por la cultura, por la sociedad en donde vivimos, que nos hayan enseñado a relacionarnos de cierta manera con el dinero y por lo tanto aprendemos a interpretar al dinero de cierta manera. Y eso se transforma en el principal obstáculo a hackear si es que me quiero volver inversionista y quiero cambiar los resultados financieros. Y la buena noticia, bueno, esa es la mala noticia. La mala noticia es que muchas personas subestiman esta herramienta y que la gran mayoría de nosotros fuimos educados de esta manera. Y la buena noticia es que nos podemos reeducar. La buena noticia es que podemos cambiar la interpretación. No es un ejercicio instantáneo. No es que te vayamos a decir una frase y eso cambie. O sea, va a depender muchísimo de las... va a depender muchísimo de cómo nosotros interpretamos y nos relacionamos con el dinero. Y al principio vamos a tener objeciones. Yo te voy a explicar cómo funciona la cabeza del ser humano y te voy a explicar por qué el ser humano está armado, está construido en base a generar objeciones frente al campo. Y eso es lo que hay que aprender a trabajar. Cómo ir gestionando estas objeciones día a día hasta llegar a un punto en donde la cabeza se acostumbra a una nueva interpretación y comienza entonces a tener una interpretación eh, que es más eficiente para lograr resultados de inversiones, Carlos. Profe, pero y en ese sentido, suponiendo que el que nos escucha
es una persona que está en los primeros pasos, que nos conoció hace poco quizás, y está escuchando este capítulo donde tiene desafíos que podríamos decir que están en la base de una persona que está viviendo este proceso de convertirse o de ser inversionista. ¿Cuáles son las objeciones más comunes o con cuáles te viste enfrentado tú al partir o cuáles son las que más has visto de personas que están empezando? Bueno, siempre las objeciones son no tengo dinero, no me alcanza, no gano suficiente, o otra objeción importante es todavía necesito aprender para, primero voy a estudiar para comenzar a tomar otro tipo de decisiones. Entonces está la objeción de no sé, del no sé y que por lo tanto no lo voy a empezar a hacer porque primero tengo que estudiar o leerme un libro, escuchar un podcast. Está la objeción del no puedo porque no tengo dinero. Está la objeción del no puedo porque no es para mí, o porque yo no soy así, o porque yo soy malo para las matemáticas o soy número. eh, y en general no hay un tipo de objeción específica, sino que durante la vida el ser humano aprende a generar objeciones. O sea, las objeciones que tenemos todos tenemos objeciones, y las objeciones que tenemos frente a los desafíos probablemente se las copiamos a otras personas, que probablemente son nuestros padres, que son eh, por lo general las personas a las cuales nosotros les aprendimos a copiar. Sí, porque al final igual esas interpretaciones están más desde o sea, esas respuestas son del consciente, del no puedo porque ABC o no sé porque tengo que estudiar. Eso está en el consciente, pero en el inconsciente vienen todas estas cosas que aprendimos de los papás. Claro, exactamente. O sea, nosotros, bueno, Profe, partamos... espera, porque necesito, déjame, Madura. ahí está, ya. Entonces, lo que pasa es que nosotros le aprendemos a nuestros papás a generar excusas, o sea, los mirábamos a ellos en sus propios desafíos de cambio, en sus propios desafíos de mejora, en sus propios desafíos de resolver conflictos, y entonces los escuchábamos a ellos generando. Y entonces nosotros aprendimos a generar las mismas objeciones. Y lo que termina pasando es que nos vamos acostumbrando en la vida y vamos naturalizando las objeciones. O sea, vamos diciendo, esto es así. Y es así porque es así. Y entonces nos permanecemos en el mismo lugar sin cambiar, sin progresar, pero con las objeciones eso hace que no sea tan frustrante no avanzar. Porque está bien no avanzar, porque yo no tengo por qué avanzar, porque yo no soy bueno para las matemáticas, no soy bueno para el dinero, o porque no gano suficiente, o porque todavía no es el momento, o por la objeción que sea. ¿Y por qué funcionamos así? Porque nuestra cabeza está diseñada para no cambiar. Nuestra cabeza está diseñada para protegernos y permanecer en un status quo, para permanecer dentro de la caverna y buscar comida, aparearnos, protegernos de los animales salvajes, ¿cierto? Y tratar de aumentar las probabilidades de preservar la especie. Pero no estamos biológicamente diseñados para adaptarnos, para ponernos un objetivo diario, para ser una mejor versión que el día anterior. O sea, en definitiva, no somos una especie biológica que está adaptada. Ahora, sí, Ni siquiera para almacenar, pues, profe. Ni sí, siquiera estamos adaptados a almacenar, a pensar en el futuro, que digo, en el futuro mediano, largo plazo. entonces, cuando nosotros crecemos con una interpretación del dinero, que es una interpretación que tiene que ver con consumo, con que el dinero es un recurso y es un recurso que se gasta para alcanzar algo a cambio, y que me permite, ¿cierto?, gastarlo incluso para tener estos como shock de dopamina, ¿cierto?, estas compras impulsivas que me llenan de felicidad en el minuto, pero que después de un tiempo desaparecen. Cuando tengo esa lógica de consumidor, cuando tengo esa mentalidad de consumidor, lo más probable es que después me vayan a tratar de enseñar de inversiones, de cómo se mueven los precios, de cómo funcionan los mercados, de macroeconomía, de criptomonedas, de un montón de cosas. Pero si no cambio la interpretación que tengo de consumidor frente al dinero, entonces da lo mismo todas las técnicas que yo maneje, no voy a obtener el potencial de resultado.
porque siempre voy a estar relacionado con el dinero desde el consumo, desde el gasto. Y me van a decir, tienes que ahorrar, tienes que pagarte a ti mismo primero y un montón de, tienes que destruir pequeños gastos, tienes que, bueno, un montón de cosas que hablamos en el podcast. Entonces al final entran y salen rápido de la cabeza porque la cabeza está diseñada para relacionarse con el dinero como un recurso, para ser gastado. Y no está relacionándose con el dinero como se relaciona con mentalidad de inversionista, o sea, como un inversionista se relaciona con el dinero, que es bastante distinto a cómo se relaciona un consumidor. Carlos. ¿Cuáles serían, profe, esas diferencias? Yo creo que la principal diferencia es que el consumidor cree que el dinero es un recurso que está hecho para ser gastado y consumido, o sea, para obtener cosas a cambio. En ¿Ya? cambio, el inversionista cree que el dinero está hecho para satisfacer necesidades que son necesarias, pero al mismo tiempo también puede ser utilizado para generar más dinero. O sea, el inversionista, cada peso que tiene en su bolsillo, tiene un costo de oportunidad. Entiende el inversionista que tiene que satisfacer necesidades, entiende que tiene que vivir, entiende que tiene que, qué sé yo, pagar distintas obligaciones, pero también entiende al momento de estar consumiendo el dinero que está perdiendo la posibilidad de utilizar ese dinero para generar más dinero. Y es esa mentalidad, ese pequeño cambio de mentalidad es lo que genera la motivación del inversionista, primero para buscar alternativas, para encontrarle un buen uso al dinero, para generar más dinero, y segundo, obviamente, para de repente frenar este impulso y decir, chuta, sabéis que me encanta esto, pero en realidad me da lata gastarlo porque eso me va a imposibilitar de tomar ese dinero y ocuparlo para otro uso que en el futuro me va a generar más dinero. Profe, y en tu caso particular, porque yo sé que tú ya, claro, eres profe de finanzas, especialista en economía, lo que sea, pero este bichito de la mentalidad del inversionista no lo tenís desde que estabas en la universidad, no lo tenís desde que estabas en tus primeros años laborales. Sé que te llegó después. Entonces, en tu caso, en el ejemplo práctico, ¿cómo empezaste a notar? ¿Por qué apareció primero este cambio de mentalidad? Que pasaste de trabajar más horas de las necesarias porque querías tener más cosas y querer comprarte mejores trajes para agarrar mejores puestos en la universidad, lo que sea. ¿Cómo empezaste a ver ese cambio? ¿Cuándo partió? ¿Por qué? ¿Y cómo lo empezaste a introducir en tu vida? Los primeros Yo, pasos. yo creo que sí y no. O sea, yo vengo de una familia con mucha mentalidad de consumidor. Sin embargo, en mi familia igual tuvimos la oportunidad teníamos este bichito al menos de comprar la casa propia. Ok, Mi abuela, la mamá de mi mamá, que fue una de las mujeres que me crió, yo fui criado por 3 mujeres y un hombre, imagínate, soy súper afortunado, tuve 3 mamás. Mi abuela, mi ya, mamá y mi nana. ya. Y mi abuela siempre me inculcó más este bichito de la inversión. ¿Ya? Ella era emprendedora, nunca trabajó, pero siempre compraba y vendía. Era como, en esa época se decía matutera, ¿sí? Me acuerdo que viajábamos a Mendoza, compraba cosas, las traía, las vendía, siempre andaba dándose vuelta con el dinero. Y después tuvo un negocio de pintura, igual que mi papá, o sea, no era 100% una cultura en mi casa consumidora, pero tampoco era 100% inversionista. Lo que sí, siempre había como una preocupación del futuro. Yo me acuerdo que mi nana que yo todavía está viva, yo la quiero mucho, ella me abría cuentas de ahorro. Y Mira, sí, pues ella me abría cuentas de ahorro y Brigio. me decía que yo juntara mi dinero ahí y ella me entregaba una mesada, ¿cachai? Así de tanto ¿Ya? me quería, pero me la entregaba en la libreta de ahorro y siempre cuando salíamos, ella me llevaba antes a las libretas de ahorro, tú las metías en unas máquinas para actualizarlas, pues no tenía ahí computador ¿Ya? para ver el estado de cuenta. Entonces Ok, las metía en unas ok. máquinas y imprimía el saldo. Y obviamente era una cuenta de ahorro que era depósito a plazo, ¿cachai? O sea, no crecía nada. Pero yo me acuerdo que con ese dinero me compré, después más grande, me compré una raqueta que era súper cara y yo no tenía plata. Pero gracias a ese esfuerzo lo pude hacer. Entonces, ¿Ya? tenía algunas cositas, pero no demasiado.
Y después lo que ocurrió fue que tuve un quiebre profesional, porque, quiebre positivo, ¿cierto? O sea, me empezó a ir muy bien. Sí teníamos en la casa, sin pasar necesidades, sí teníamos mucha escasez de cosas. O sea, no nos podíamos dar grandes lujos, grandes gustos. No teníamos necesidades, nunca faltó para comer, ni tampoco que no sé, que nos fueran a quitar la casa, ni nada. Pero nunca había demasiado recurso como para poder así consumir y disfrutar. Y ahí fue cuando yo me empezó a ir muy bien y me empecé a volver loco y me empecé a portar pésimo. O sea, yo de profe finanza, no, o sea, no tiene nada que ver que yo me haya dedicado a la finanza el haber hecho este cambio de mentalidad. Al contrario, o sea, mientras mejor me iba, más ganaba, más Más gastaba, gastaba ahí. más me endeudaba y, 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 Oye, y, ya había y- y la- pregunta, profe. Había ahí en ese consumo, mientras mejor te iba, más te gastabas, y mejor ropa, mejor auto, te cambiaste casa, lo que sea. ¿Había algo que impulsaba en el ego también, en la autoestima, en lo que piensan de ti los demás, tus colegas? ¿Había algo de eso también? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. No sé si mis colegas, pero sí claramente había una sobreponderación de lo que iba a opinar el resto, Claro. ¿cachai? Lo que iba a ver el resto, o sea, este tema así como de demostración, que es una pelotudez, pero bueno, nada, o sea, debo confesar que me pasó. Ok. Y, y ahí fue cuando empecé, las cosas ya empezaron a llegar a un límite crítico, porque gasté demasiado, demasiada deuda y estaba demasiado obligado a trabajar extra. O sea, mi sueldo no me alcanzaba, aun cuando era bueno, no me alcanzaba. Así que tenía que cumplir con mi trabajo, pero al mismo tiempo tenía que conseguirme más clases en más universidades, tenía que conseguirme asesorías con empresas, y ahí ya empecé a colapsar porque el tiempo es finito. El gran problema del consumidor es que el consumidor, mientras más plata le entregues para administrar, más grande es el problema, porque se va a enfrentar con el gran muro de las 24. O sea, tú a un consumidor le podéis pasar infinito dinero, pero va a llegar un punto en donde el consumidor se va a estrellar contra el muro a las 24 horas. Tú podéis tener muchísima plata, el dinero es ilimitado, es infinito. Tú podrías ganar infinita cantidad de dinero, pero el consumo, el tren de gasto, siempre se va a enfrentar con este muro de las 24 horas, el tiempo es limitado. Entonces va a llegar un punto en donde no te va a quedar tiempo para poder generar esa cantidad de ingresos que financie ese tren de vida. Y ahí es donde empezaba a decir que ya empezáis a tener una sensación de carga, una sensación como ya de peso. O sea, claro, bacán, gano N, gano mucho, tengo muchas cosas bonitas, pero al final, ¿para qué? Si tengo que levantarme tempranísimo en la mañana, tengo que acostarme súper tarde en la noche, con la insatisfacción de no tener tiempo libre, y más encima durante el poco tiempo de descanso estáis preocupados porque no sabéis si el cliente mañana te va a decir que sí, te va a pagar, te va a renovar, si la universidad te va a renovar la asignatura para el otro semestre. Entonces te metí en una carrera, pero que fue desastrosa. Yo creo que fueron los peores años financieros de mi vida, pero por lejos. Profe, ahí, o sea, si uno acá citara a Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, en el ejemplo estáis hablando claramente de la carrera de la rata. O sea, trabajar, trabajar para poder pagar todo lo que estáis consumiendo. En tu caso, em, yo me acuerdo que te trajo hartos problemas como más emocionales, más de estrés, que es lo que estáis diciendo, puesto que al final, si tú dejáis de trabajar un mes, te vaya a la vez. O sea, Exacto. no podéis pagar nada, tenéis que, si es que tenía ahorro, que me imagino que teníais poco, más Nada, que cero lo de que teníais ahorro. en la casa propia y en los autos, que era el patrimonio. Tuve que refinanciar la casa, imagínate. Tuve que Claro, mira, refinanciar la casa, o sea, imagínate. ni siquiera tenía ahorro y tuve que refinanciar la casa para sacarle más plata a la casa. Ya, ok, entonces, profesor de finanzas, le está yendo bien, los conceptos financieros y de mercado los conoce bien desde la teoría, o sea, no tiene esta objeción de me faltan estudios, pero aún así estaba ahí metido en eso. Entonces ya llega este momento de estrés de decir, oye, un cliente me dice que no, la U me corta y me voy a la B. ¿Qué pasa ahí?
que te hace, me imagino que ese mismo estrés es como ese quiebre que te hace entrar el bichito, oye, necesito preocuparme más de mi futuro y empezar a ser ahorrador y no consumidor, inversionista y no consumidor. Eh, pero ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Qué hiciste para cambiar esa Bueno, vida? nada, pues primero tuve que tocar fondo. Y cuando empecé a tocar fondo me empecé a dar cuenta de que lo que tenía que empezar a hacer era tener una mejor interpretación respecto al dinero y darme cuenta que pues, yo podía gastarme el dinero, no pasaba nada, está bien gastarse el dinero, pero tenía que elegir mucho mejor en qué me iba a gastar el dinero. Porque me estaba gastando el dinero en el 80% o 70% del dinero que me estaba gastando, me lo estaba gastando en cosas que no tenían propósito, no tenían un sentido para mí. O sea, que en realidad no eran importantes. Podría haberlo dejado de hacer y perfectamente podría haber sido igual o más feliz incluso y más satisfecho. Entonces me empecé a dar cuenta que tenía una cantidad de cosas que gastaba que en realidad no tenía ninguna importancia. Por ejemplo, la ropa, me pasó mucho con la ropa. Yo tenía corbata, ropa, trajes, zapatos, un montón de así cuestiones. Y dije, ¿para qué? Si en realidad ni siquiera es cómodo andar con traje, con camisa y con corbata. Así que como que reinterpreté y empecé a pensar, y este fue como un tema mío, dije, en realidad hasta te da más posición laboral el hecho de poder ir en polera a la universidad a trabajar, porque en realidad tenéis tantos logros profesionales que no es necesario ponerse una corbata o una camisa para que la gente no sé, pues te entregue ese como, este tipo debe saber, le debe muy bien, porque mira cómo anda vestido, que era como la lógica que tenían las escuelas de negocio. Y yo empecé a decir no, yo empecé a decir al contrario, o sea, mientras más elegante andáis es porque más tenéis que ocultar. Entonces voy a empezar a andar con polera. Y me empecé a comprar poleras negras y empecé a decir, oye, pero tengo un montón de cuestiones, un montón de cachureo, empecé a regalar, empecé a reciclar, a regalar un montón de cosas. Y de a poco empecé entonces como a quitar un poco esa carga de tener que estar consumiendo de manera desenfrenada. Y lo primero que me empecé a hacer la pregunta cada vez que tenía ganas de comprarme algo era decir, oye, ¿y esto cuánto tiempo me voy a demorar en regalarlo? Esa era la pregunta que me hacía. Y un montón de cosas me las empecé a dejar de comprar porque dije, ¿para qué me voy a comprar otra corbata? ¿Para qué me voy a comprar otro traje? Por muy bonito que esté, o por muy oferta que esté, ¿para qué me lo voy a comprar si ya acabo de regalar las corbatas y los trajes? O sea, lo voy a tener un mes y lo voy a tener que volver a regalar. ¿Para qué? Y así empecé a empezar a frenar este gasto sin sufrir demasiado, porque los cambios son súper difíciles de hacer cuando queremos hacer un cambio demasiado brusco. Tenemos este efecto rebote de las dietas, así como que queréis bajar de peso, ya dejo de comer. Entonces la gente deja comer 2, 3 días y al cuarto día rebota y al sexto día ya está más gordo de como empezó. Entonces, entonces empecé a hacerme ese tipo de preguntas y con ese tipo de preguntas empecé como a salir un poco de Oye, este como tren de consumo. aparte que igual el inversionista se ve como enfrentado. Yo creo que cuando uno ya es inversionista te da lo mismo, pero en el cambio de paradigma, ¿qué es lo que te dice la sociedad o la construcción social o lo que pensaban nuestros papás? Era ya casa propia y auto, lo primero que tenéis que hacer. El caso del inversionista es más dinero por ahorrar y ojalá que ese patrimonio vaya creciendo, pero hay una diferencia importante que es cuando dejáis de invertir, o sea, claro, cuando dejáis de gastar y la plata la empezáis a usar para hacer crecer tu patrimonio, la diferencia es que esa plata no te la gastáis, entonces no se ve. Y muchas veces puede pasarte que tus amigos, no sé, se están comprando autos bacanes, se están comprando casas bacanes y tú, quizás las casas no, porque eso ya es casa propia y puede ser patrimonio, pero autos, trajes, ropa, viajes, cosas de ese estilo. eh, y tú muchas veces como inversionista tenés que postergar esa decisión para un punto en que tú decís, no, mira, si yo lo voy a hacer,
pero lo voy a hacer en un momento en que voy a estar más tranquilo, más seguro y que probablemente mi dinero mis inversiones me van a estar pagando parte de ese gasto. Y eso tiene algo que es potente, porque al final podí después, con el tiempo y el efecto del largo plazo, gran parte de ese consumo se puede financiar con las inversiones, que es el objetivo, me imagino, que tenemos muchos de los inversionistas, pero hay que verse enfrentado a eso de, chuta, mi amigo quizás se está comprando el auto, oye, se compró ese traje, qué bonito, mira la ropa con la que anda, y yo en realidad igual estoy ahorrando el 30-40% de mi sueldo, quizás me estoy tirando a números muy altos, pero porque estoy pensando más en mi futuro. Y eso igual tiene un desafío como social. Claro, A mí, yo creo que lo primero... dale nomás. ¿Profe? Ahí sí. Yo creo que ¿Sí? lo primero... déjame. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender a hacer es a tapar las fisuras. Ya no sacamos nada con tener un receptáculo, una piscina, llenarla con agua, más agua, si tiene filtraciones. ¿Ya? Es lo primero. Es lo primero para cambiar de mentalidad. Entonces, yo sé que siempre es mucho más atractivo invertir, rentabilidad, financiar gastos futuros con inversiones, vivir del patrimonio, libertad financiera. Todas esas cosas son como los grandes beneficios y como la gente busca la motivación. Eh, es como, yo siempre esto lo llevo a la historia del fitness, de cómo cuando tú querés bajar de peso. Tú ¿Ya? estás gordito porque tenías un problema en cómo te estás relacionando con la comida y tenías, no sé, 20, 30, 40 kilos de sobrepeso. Esto también lo sé porque también lo viví. Y de repente tú veías un tipo que está delgado, que no tiene un 0% de grasa, ultra musculoso, y tú decís, oye, pucha, yo quiero ser así. Pero tú tenés 40, 50 kilos de sobrepeso, ¿cachai? Que la brecha es gigantesca para llegar allá. Y es tan grande la brecha que lo que quería es aproximarte lo antes posible. Y te empezáis a aproximar lo antes posible con los consejos que te da un tipo que está ultra fitness, una máquina, y resulta que al poco tiempo te empezáis a desanimar porque no vaya a llegar. No vas a llegar y probablemente, incluso te digo, probablemente nunca vas a llegar en la vida a ese nivel. Entonces, el error que cometen hoy día la gente que está en una situación de solo consumidor, de ser un consumidor solamente y no un inversionista, es escuchar lo que dice la gente de la libertad financiera, de las rentabilidades, del bla, 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 de las ventajas de ser inversionista, sin hacer un cambio en la mentalidad. Ni siquiera todavía implementando pequeñas estrategias de empezar a implementar pequeñas estrategias de inversión, lo principal es hacer un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad va a permitir que tú puedas, como lo que yo te estoy diciendo, es como tapar las fisuras que tiene la piscina, primero para que el agua se te deje de ir, se te deje de ir por lugares en donde no te estáis dando ni cuenta. Ya, Entonces, pues, profe, ¿y cómo tapamos las fisuras? yo empecé a hacerlo, como te comenté, empecé a hacerlo haciéndome la pregunta frente a un gasto. Me empecé a hacer ¿Ya? siempre la pregunta de cuánto me voy a demorar en aburrirme de esto y regalarlo. Y empecé a hacérmela de manera sistemática. Y empecé de a poco a ni siquiera tener las ganas de tener ahorro para poder invertir, sino que era simplemente dejar de gastar tanto, porque mi problema era que yo gastaba más de lo que ganaba en mi salario fijo de la universidad, entonces tenía que generar un montón de ingresos extra. Entonces Te cacho. empecé a resignificar con esa pregunta. Y la segunda pregunta que me empecé a hacer es cuando pasaba esa barrera y decía, no, en realidad esto me lo compro y no lo voy a regalar, porque me encanta. O sea, la segunda pregunta que me empecé a hacer para seguir resignificando mi relación con el dinero fue, ok, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar para comprarme esto y poder mantenerlo en el tiempo? Y empecé A ver, pero entonces dame un ejemplo. A ver, por ejemplo, veía hay una me bicicleta, invento, ya, una bici, ya, una de 200 bicicleta. lucas.
de 200 lucas. Entonces yo decía, ya, pues, una hora ganaba 50 lucas, menos ¿Ya? impuestos 35 lucas. Entonces Ok, tenía que trabajar, no sé, pues, hay que dividir ahí, ok, ok. no sé, 3 horas, Ya, 4 horas, 5 horas para eso. Entonces ya. empecé a hacer los cálculos y empecé a mirar las cosas ahora como una carga laboral. O sea, empecé a mirarlo así como, oye, ¿y esto cuánto más me representa? Me representa hacer una clase más al semestre. Y esa clase extra en el semestre significaba quedarme un día a la semana de 7 a 10 de la noche en la universidad. Entonces empecé a darme cuenta que estaba muy rica la bicicleta, pero que en realidad podría no tener esa bicicleta y podría eventualmente no hacer ese 7 curso. horas de clase. Oye, ¿sabes que me hiciste tener una conexión ahora con lo que dijiste? Porque lo que a ti te pasó fue que en un momento te generó mucho estrés tener que trabajar para poder generar ingresos, o también te generaba estrés el hecho de que no me vuelvan a contratar porque voy a perder ese ingreso. Y si te fijáis, desde ese miedo de las horas trabajadas, la solución la encontraste desde el problema, porque decíais ahora, ¿cuántas horas voy a tener que trabajar para poder financiar esto? Y ¿No? era, es, Y cuánto me voy a tener que arrastrar, que es lejos lo que más me cargaba, tener que arrastrarme rogando porque me dieran clase. claro, pero lo que te quiero decir es que, claro, tú, si te fijáis al final desde tu dolor, encontraste la solución. ¿Cuál era tu dolor? Tener que trabajar más cuando no queríais, o tener que arrastrarte para buscar trabajo cuando en realidad no queríais trabajar más. Y en mi caso, de convertirme en inversionista, fue por otro dolor, fue por el dolor que he contado acá, que es problemas económicos familiares y que no me pasara eso. Entonces, a mí me pasó cuando yo empecé a recibir sueldo, dije ya listo, el 30% se va a ahorro porque yo no quiero tener el dolor de que viví con mi familia, que era, oye, llega fin de mes y no tengo plata, no me alcanza para pagar esto o aquello, ¿cachai? Entonces, creo que es importante esa conexión, que no sé si será en el 100% de los casos, pero al final los problemas con el dinero, sean, por ejemplo, gano mucho pero gasto más, o sean, oye, no me alcanza, eso te genera un miedo y un dolor. Y puede ser que desde ese miedo y dolor encuentres la solución para salir del círculo del consumo y entrar al círculo del inversionista. Y ahí un poco lo digo esto para transmitirle a cada uno que nos está escuchando, que puede identificar cuál puede ser su dolor y su miedo actual con el dinero, para poder desde ahí encontrar cómo cambiar la mentalidad de inversionista, para Sí. no, cómo soluciono ese dolor, cómo soluciono ese miedo. Sí, o sea, exactamente la emoción del miedo es una de las emociones más movilizadoras que tenemos. Y es porque, como te dije, estamos cableados para no cambiar. Pero frente a la amenaza externa, estamos también muy cableados para salir corriendo y para buscar otra cueva, ¿cachai? Para buscar otra situación. Entonces, por eso me llevaba al punto de que, y lamentablemente, en la vida tenemos que llegar a un extremo negativo para empezar a generar esta suficiente emoción de miedo, de De rabia, cambio, claro, que te genera el cambio. para empezar a movilizar, porque es muy raro que nos movilicemos sin Cuando tener está todo bacán. ese empujón, ¿cachai? Esa tensión, como dicen los coaches. Salvo que la tengamos de casa, salvo que desde chicos nuestros padres nos hayan educado con la idea y la cultura de invertir, ¿cachai? Y con otra diferencia, que cuando eres inversionista, pienso yo, tú igual te adelantáis un poco a que esas cosas no te pasen. O sea, el inversionista se prepara para tener un mejor bienestar actual y futuro, ¿ya? Que no tiene que ver con consumir más cosas, tiene que ver con, bueno, cómo genero más recursos que me permitan tener más posibilidades. A veces ese recurso puede ser dinero, puede ser tiempo, incluso puede ser otras cosas. Entonces, es más difícil cuando ya eres inversionista que te tenga que llegar el efecto vida, el efecto combo, que te va a tirar al suelo y que te va a dejar ahí tambaleando en knockout para generar el cambio que decís tú, porque el inversionista ya sabe que prepararse mejor para las cosas, para la vida, para las situaciones,
gestionar bien el riesgo te van a permitir saltarte de alguna manera, o quizás no saltarte, eso es muy soberbio, pero de alguna manera, sobre todo para las cosas que tengan que ver con el dinero, te va a permitir estar mucho mejor preparado para eventos significativamente difíciles. Ahora bien, profe, entonces tú me decís, ¿hay algún consejo para el que no le ha llegado ese efecto tienes que cambiar porque la vida te lo trae y te trae este desafío que te genera miedo y te moviliza? Para el que nos está escuchando y que no le ha llegado ese efecto que lo hace movilizarse, ¿existe algún mecanismo? Más que ser consciente, quizás. O sea, si es que estamos en una posición de comodidad, ¿cierto? O sea, si es que estamos ganando dinero, consumiendo el dinero y necesariamente no invirtiendo más de lo que el sistema nos obliga a invertir y las cosas andan bien y andan tranquilas, probablemente esa situación de tensión se va a desencadenar, empiecen a aparecer los imprevistos de la vida, alguna enfermedad que haya que financiar, algún accidente, alguna pérdida de trabajo, de fuente laboral, algún problema en el núcleo de la familia. O sea, en algún punto la vida está llena de incertidumbre y entonces el dinero sirve para poder de alguna manera como un colchón, ¿cierto? O sea, la pérdida, la tristeza, el miedo, la preocupación de un familiar enfermo lo vas a tener igual. No, no, por mucho dinero que tengas, no vas a poder evitar sentir miedo a perder a alguien que quieres o tener que, la desesperación de tener que pagar un tratamiento, etcétera. Pero obviamente cuando tienes dinero, las cosas se hacen, digamos, más soportable, un poco más soportable. Entonces, Hay situaciones que se van a convertir en totalmente soportables y otras que hay cosas que por mucho dinero, como decís tú, no te va a quitar. La enfermedad de un familiar, no, pero por ejemplo, chocáis en auto, no hay nadie herido. Pucha, si tenía un colchón de dinero, no te va a generar muy poca preocupación versus, imagínate, no tenía ahorro, tenía un choque y el auto es tu única fuente de ingreso. Eso te va a generar un estrés brígidamente alto. claro, ¿Se o la entiende? pérdida, o la pérdida del trabajo. Mucha gente tiene la falsa sensación de seguridad en los trabajos, que dice, no, yo mi trabajo es súper seguro, yo estoy contratado, llevo 10 años en la empresa. Pero bueno, pero que la empresa quiebre o no quiebre, no está en tus manos ni en tu decisión. Entonces puede ser que, no sé, el dueño se vuelva loco, estafa a alguien. O sea, hay un montón de historias que las empresas quiebran y dejan a todos los empleados sin pago de contribuciones y endeudados y no hay finiquito, no hay nada y te vas entonces, con un juicio y todo lo que queráis, pero ese juicio puede durar eh, años, ¿cachai? Puede durar años. También tengo historias de personas que con papás mayores, los papás mayores llenos de patrimonio, que no es lo mismo que ser inversionista. O sea, compraron un montón de cosas que valen, pero que no generan flujo. Claro. Estos son como los consumidores acumuladores que les digo yo, que no es lo mismo que inversionistas. Porque si tú te compras una casa, dos casas, un departamento, un campo, una parcela, y lo tienes ahí y no le generas renta, y te mientes diciendo, no, pero están subiendo de precio, en el largo plazo lo voy a vender, te vuelves un consumidor acumulador. No eres un inversionista. Un Mira, inversionista es una persona que invierte para generar lo antes posible la mejor rentabilidad del dinero. Y yo tengo historias de personas que tienen papás mayores que se dedicaron a ser consumidores acumuladores, caen enfermos y no tienen no capacidades tienen mentales, liquidez. no tienen capacidades mentales para poder vender los activos. Y tienen que entrar en todo un proceso legal para poder representarlos, para poder vender activos, después se demora la venta, hay que venderlos con descuento y un montón de problemas para poder generar algo recursos para poder darle una mejor atención a sus papás. Entonces, la vida del consumidor es una vida que no permite imprevistos. Claro. Es una vida que ya, perfecto, oye, no, pero a mí no me importa porque yo soy súper controlado y consumo lo que tengo. Y nunca consumo más de lo que tengo. Genial. Es una excelente noticia. Sin embargo, la vida está llena de imprevistos, entonces van a venir movimientos en la vida que te van a exigir un extra. Y como no te esforzaste en generar un colchón, en generar un patrimonio, en juntar dinero, y tal vez, ojalá nunca lo ocupes, pero mientras no lo ocupes, el dinero siga creciendo por ti, eh,
se puede transformar en un problema. Entonces, si no hay, como tú decís, un factor obvio que te moviliza al cambio, lo que va a pasar es que en tu tranquilidad va a venir un factor exógeno que te Mm. va a terminar empujando y vaya a tener que empezar a hacerlo, pero en una situación mucho más incómoda porque no vaya a tener, digamos, la ventaja del tiempo, que vaya a estar ahí presionado, que tenéis que tener los recursos rápidos y bueno, y esto demora tiempo, no es fácil construir un patrimonio. A mí, profe, algo que me ha ayudado también para poder ser inversionista y tener la mentalidad. Y todavía me acuerdo cuando estaba como en mi segundo año de pega y le dije a un gerente de finanzas de una empresa que trabajé que yo era inversionista, que tenía, no sé, 300 lucas en acciones chilenas en ese momento y un poco en criptomonedas. Y yo le dije, no, yo soy inversionista. Y el tipo era bien apático, da lo mismo, y se rió de mí, así como, ¿qué vaya a ser inversionista tú, cabrón chico, cachai? Pero yo estaba, a mí me dio lo mismo que se riera, yo estaba seguro que tenía la mentalidad correcta y que quería seguir ese camino y bueno, no me arrepiento, al contrario, me ha dado súper buenos dividendos, no solo monetarios. Pero, ¿por qué te digo esta historia? Porque eh, hubo un momento, o sea, yo en ese momento estaba muy obsesionado con aprender. Alcanzar una mejor versión de mí era como, era lo que estaba leyendo en los libros y que me hacía sentido. Y en ese sentido sabía que el ámbito financiero era uno de los aspectos de la vida que había que trabajar y ocuparse, ¿cachai? O sea, tal familia, no sé, la relación de pareja, los amigos, los estudios y dentro de todo eso, bueno, la salud, el físico, bla, 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 el deporte. Y uno de esos ámbitos que sabía que tenía que mejorar continuamente era el ámbito del dinero. Y escuché una vez una charla TED que me hizo sentido en ese momento que decía que trataban de hablar de lo que era lo que significaba la inteligencia, que era ser una persona inteligente. Y la definición que él dio me hizo sentido, que era una persona inteligente es aquella que por las decisiones que toma hoy día tiene mayores oportunidades, posibilidades y puertas abiertas en el futuro. ¿Cachai? O sea, esa era la definición de ser una persona inteligente. Y la verdad es que me hizo mucho sentido porque tenía mucho que ver con ser inversionista. Y al final eso es, el inversionista toma decisiones hoy que en el futuro espera que le generen mayores posibilidades. Y ¿sabéis qué? Yo he visto, pasando el tiempo, ya 8 años de ser inversionista, y he visto la diferencia en todos los aspectos que te hablé, familiar, relaciones, amistades, salud, deporte, todos esos aspectos que son la vida misma, y he visto cómo aquellos consumidores que no se preocuparon mucho de las decisiones futuras, y he visto cómo a muchos de ellos, en los casos más extremos, se le han deteriorado todos los aspectos de la vida. Y cuando se te empiezan a deteriorar todos los aspectos de la vida, incluyendo el del dinero, se forma un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Y al revés, por el otro lado, en mi caso, que me preocupé de tomar decisiones en el pasado, que en el futuro o en el presente de ese momento, que en el futuro me llevaran a tener mayores posibilidades, hoy día me tienen en un punto que estoy muy contento y satisfecho económicamente, relaciones, amistad, mi familia cercana, mis viejos. Laboralmente pude renunciar porque yo quise renunciar con un colchón de ahorro por si no me iba bien. ¿Cachai? Entonces, yo creo que esa declaración interna que escuché en ese momento con 20 años me hizo muy bien. Porque siempre me acordé, una persona inteligente es aquella que es capaz de tomar decisiones que le den mayores posibilidades en el futuro. Y me quedó grabado, ¿cachai? Sí, pues, exactamente. Yo creo que el principal desafío que tiene la buena decisión es la postergación, es postergarse. Toda buena decisión tiene que ver con postergarse, con algo inmediato, postergarse para el futuro. Entonces, por ejemplo, si tú vas a tener dinero, tienes dinero, ¿cierto? Y dices, no, sé que lo voy a dejar para invertir, lo estás tirando al futuro y probablemente lo vas a poder disfrutar, pero en el futuro, a cambio de recibir este estímulo, esta endorfina, esta dopamina,
que recibimos al momento de gastarlo y de consumirlo. Cuando nosotros nos compramos algo que nos gusta, estamos teniendo una explosión de dopamina, endorfina, oxitocina, o sea, un montón de químicos que nos encantan, que son muy parecidos a los opioides y a las drogas, y entonces muchas cosas nosotros las tratamos como de aliviar a través del gasto. Lo mismo que con el alcohol, con el tabaco, con la droga, con todos los estimulantes. Entonces, el gasto de dinero es muy parecido a tener un orgasmo, es muy parecido a consumir un opioide, es muy parecido pues también es muy parecido a hacer deporte y hacer otras cosas que pueden ser un poquito más saludables. Entonces el inversionista siempre se va a enfrentar al desafío de tener que pasarlo mal hoy día, entre comillas, a cambio de pasarlo bien en el futuro. Entonces la técnica es aprender a pasarlo menos mal. Y ahí es donde viene esto que tú te diste cuenta que yo resignifiqué lo que me dolía, lo usé como una especie Propulsor. claro, como una especie como de endorfina a cambio del consumo. O sea, yo decía, ya, no voy a tener este consumo de dopamina por consumir, pero voy a tener un pequeño impulso de dopamina, aunque sea menor, por el hecho de sentir que voy a tener un poquito más de tiempo y voy a tener que tener un Claro. poquito menos de miedo de que no me van a dar un ramo, no me van a contratar para un servicio extra en el futuro. Entonces empecé como a tener esa especie de tasa de reemplazo. Claro. Y después, el segundo paso que yo recomiendo, que algo que yo no he mencionado, pero que a mí me terminó de sacar de esto, fue comenzar a invertir. Pero comenzar a invertir yo mi dinero. Porque en esa época, ahí fue cuando empezamos con Carlos a tener como idea y desafío de aprender y de enseñar inversiones, pero hacerlo desde lo práctico. O sea, yo sabía un montón de teoría, pero nunca lo había hecho de lo práctico. Y empecé a tratar de mirar cómo se hacía, a ver cómo lo podía hacer una persona normal. Y empecé a investigar y ahí fue cuando nos encontramos, ¿te acordás, Carlos, con Renta 4? Eh, y empezamos a ver, ya abramos una cuenta y mira, aquí se pueden comprar ETF y empezamos a comprar ETF y acciones aquí y allá. Y el solo hecho de mirar la cuenta y ver la rentabilidad me empezó a generar endorfina. O sea, Sí. ni siquiera lo vendía, ni tenía intenciones tampoco de venderlo. Pero el hecho de ver cómo el número aumentaba, aunque fuera poquito, me generaba esta sensación de dopamina y eso fue lo que empezó ahora a mezclarse y a tener una sensación ahora de, no, ¿sabes qué? Ahora ni siquiera no quiero gastar porque tiene un costo de oportunidad importante, sino que ahora no voy a poder comprar esto que yo creo que le va a ir muy bien en el próximo mes, entonces prefiero no gastármelo y tenerlo ahí para poder usarlo en el próximo mes. Y empezar a generar esta como tren de dopamina que es, que es, que es un poquito más saludable. Obviamente que hay que tener técnica y hay que aprender a manejarlo, pero la inversión, pero un poquito más saludable que la dopamina y la endorfina que te genera el gastar el dinero. ¿Sabéis que yo creo que iba a comentar algo con ese punto, el tema de la emoción, de lo que uno siente, de lo que te genera en el cuerpo? Yo creo que hay cambios que generan dopamina barata que te van a, como la droga o como consumir algo, ¿cierto? Que ya, voy a comprarme el Play. A mí me gusta el Play, ¿cierto? Puta, el día que me voy a comprar el Play 3, el Play 4, el Play 5 en su momento, es un día que uno está contento. Me imagino el que se va a comprar un auto, cosas de ese estilo, está ahí así como, oh, qué bacán, el medio gusto. Pero es importante identificar si esa emoción es perdurable en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque si uno identifica eso, también es más fácil hacer los cambios. A mí me pasó cuando yo tuve mis primeros sueldos, que yo lo había pasado tan mal por lucas en el pasado, que a mí me pasó al revés, profe. Yo cuando tenía mis primeros sueldos, yo no me gastaba la plata. Bueno, carreteando sí, no voy a mentir, pero yo llegaba el primer día del mes y me guardaba el 30% de mi sueldo y lo ahorraba al tiro. ¿Cachai? Yo lo ahorraba porque yo lo había pasado tan mal con el consumir y dejar de tener un colchón, que eso a mí me generaba una tranquilidad y una seguridad que decía, yo prefiero guardar el dinero, ¿cachai?
Entonces, pero con una diferencia, que yo entendía que ese guardar el dinero era una emoción de tranquilidad que yo sentía que era más perdurable. ¿Cachai? Porque me daba una sensación de tranquilidad al momento de ahorrar, me daba una sensación de tranquilidad en 2 semanas cuando me acordaba que había ahorrado y que estaba, o cuando veía la plata en la cuenta y me generaba tranquilidad. Al otro mes volví a hacerlo y me generaba tranquilidad. Y al final llega un momento en que el colchón se va haciendo más grande que si, oye, puede llegar un imprevisto y tengo como enfrentar el desafío. Entonces, el entender si esa emoción que te va a generar la acción, que te va a generar felicidad, dopamina, endorfina, la tranquilidad, lo que acabáis de decir tú, ¿es algo que es perdurable en el tiempo o es solo por el hecho puntual y se va a diluir en el tiempo? Como comprarse un traje. En el caso del Play, a mí igual hasta el día de hoy me genera felicidad, menos que ahorrar, pero también entiendo que es un gasto que es más deseo, capricho, es algo que me genera satisfacción, pero es menos perdurable en el tiempo. Comprarte un traje, ¿para qué decir? Obviamente que es bajo el nivel de durabilidad. Comprarte un regalo, un reloj, lo que sea, versus otra acción distinta que vaya a hacer con respecto al dinero, que puede ser o no más perdurable. Si es perdurable, probablemente vais por el camino correcto. Sí, lo que pasa, la oxitocina, todos los químicos y hormonas, ¿cierto?, que se meten en nuestros transmisores nos hacen esta sensación de euforia, esta sensación de felicidad, son todas pasajeras, ¿ya? O sea, no hay ningún organismo que resista un estado de excitación permanente. De hecho, si nosotros nos vamos al enamoramiento, Carlos, el enamoramiento es un estado de excitación permanente. Y por eso las parejas entran en esta fase de enamoramiento, en donde están súper contentas, felices, excitadas entre ellas, un montón, y después pasa el tiempo y el enamoramiento se transforma en amor. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores se tienden a acostumbrar a las concentraciones químicas y entonces ya no existe este impulso dopamínico o de oxitocina que teníamos al comienzo cuando veíamos a la persona. Pasa lo mismo con las cosas y con el uso del dinero. Ya sea para invertir o para gastar, es exactamente lo mismo. Para comprar un Play, para comprarte un traje, una bicicleta o lo que sea. Cuando tú compras algo que te gusta, tú tienes una explosión de dopamina y de oxitocina. Y eso te hace sentir bien, te hace sentir excitado. Sin embargo, esa sensación desaparece, ¿ya? Lo que pasa es que cuando desaparece quedan las consecuencias. Entonces tú te compras la bicicleta, tienes esa sensación de dopamina, te excitas, genial, y después desaparece. ¿Y qué es lo que queda? Queda la deuda y queda la bicicleta. Hay que pagar la bicicleta y queda la bicicleta botada ahí. ¿Cachai? Que eso además te genera la emoción contraria probablemente, desesperación, angustia, Lo mismo ocurre tristeza. con la droga. Lo mismo ocurre con la droga. Lo mismo ocurre con la droga. O sea, tú te metís droga, tenías una sensación así, pero de excitación inmediata, y después el efecto desaparece y viene el bajón. Y ocurre con el alcohol, y ocurre con el tabaco, y ocurre con absolutamente todas estas sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los efectos desaparecen y las consecuencias quedan. Entonces, lo que tenemos que aprender a entender es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Entonces, tú te compras un Play, tenías una explosión de dopamina y de oxitocina, te sentís bacán, sí, ya, y después desaparece. ¿Cuál es la consecuencia? Depende. El Play es una consecuencia, pero a mí me gusta el Play. Para mí es un buen uso de mi tiempo libre, me relaja, comparto con mis amigos, me entretiene, la paso bien. Entonces está perfecto, es una buena consecuencia para ti. Para mí no, por ejemplo. Yo no ocuparía el Play, no le veo ni un sentido. Pero para ti sí, y por eso es importante el encontrar el sentido, que esa era la pregunta que yo te decía al comienzo. ¿Cuánto me voy a demorar en regalarlo? ¿Cachai? Oye, y Ese es, ahí... No, dale, perdón, dale. ¿Querías decir algo más? Que ahí entonces, claro, es que entonces por eso te digo que con esta pregunta de cuánto te vas a demorar en regalarlo, estás diciéndole a tu cabeza qué vas a hacer con estas consecuencias. Si tu respuesta es no lo voy a regalar porque me gusta, entonces está perfecto. No va a traer malas consecuencias porque te gusta. Pero el problema son las malas consecuencias. Ahora, la segunda capa, evidentemente, es cómo te compraste la Play. Pues si te compraste la Play con la tarjeta de crédito,
en una sobreuso, ¿cierto? Con dinero que ni siquiera sabes que vas a ganar porque tienes un sueldo que no te alcanza o que es muy variable o lo que sea tu realidad, por supuesto que esas ya no es solamente la play la consecuencia, sino que es la Claro, play y la deuda. la obligación financiera que obtuviste. ¿Cachai? Entonces son más consecuencias. Entonces, mientras yo ahí es donde llego, ahí es donde yo hablo al punto de tocar fondo, cuando las consecuencias se transforman en una cordillera de consecuencias, que ya no puedes sostener, y tú sabes que no las puedes sostener y por eso no estás durmiendo tranquilo en la noche. Y por eso sabes y tienes esa sensación de tener que arrancar y buscar una nueva posición para aproximarte a la vida. Y ahí es donde empiezas a buscar herramientas para poder propulsar ese cambio. Eso te va a pasar con todo. Te va a pasar con algún vicio, el tabaco, con el alcohol, te va a pasar con el sedentarismo, con el sobrepeso, con las malas relaciones personales, con la falta de lectura, con la falta de escritura, con el desafío que tengas. Funcionan todos igual. Funcionan todos exactamente igual. Calma. Oye, profe, entonces, recapitulando, nosotros, por nuestra historia del ser humano, nuestro cerebro está adaptado y diseñado para poder sobrevivir, por lo tanto no tiene esta mentalidad de inversionista, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que ser conscientes nosotros en este momento, en el 2025, de que ya no necesitamos nuestros recursos ni nuestra energía solo para sobrevivir, porque la sociedad avanzó y avanzó mucho más rápido que la misma evolución. Entonces, nosotros acá te dimos algunos tips para que puedas ser consciente, identificar cuándo tu cerebro está yendo al círculo del consumo y funcionando como nuestros antepasados, ¿ya? Que no querían, no necesitaban, perdón, necesitaban consumir ahora todo, porque si no se podían morir. A nosotros no nos pasa eso. Entonces, hazte estas preguntas de si realmente vas a necesitar esto que estás comprando y si luego de comprarlo, ¿qué cosas van a quedar? ¿Va a quedar satisfacción? ¿Va a quedar goce? ¿Va a quedar deuda? ¿O hay un colchón? ¿Van a quedar obligaciones financieras o no? Dependiendo de esa respuesta, empieza a tomar decisiones diferentes para que salgas del círculo del consumidor y entre a este círculo del inversionista, que es una persona que entiende y es consciente de que el cerebro humano todavía no evoluciona, pero que la conciencia misma sabe que estamos en un momento de la sociedad en que sí podemos guardar, podemos ahorrar y podemos postergar las decisiones para tener más tranquilidad, más seguridad, mejores decisiones, mejores relaciones personales, mejor salud, mejor bienestar físico. Dicho eso, ¿a dónde te vaya a quedar? ¿En el círculo del consumidor o en el camino del inversionista? Sí, yo creo que eso lo resume todo perfecto y diría solo como un extra bonus potentísimo, que es algo tú lo dijiste, pero que no lo dejaste en el resumen. Es súper importante empezar desde ya a decir soy inversionista. El repetirse eso. Yo sé que primero haz lo siguiente, algo que no te cueste tanto dinero. Uno, abre una cuenta. Abre una cuenta en alguna parte donde puedas invertir el dinero. Puede ser en una cuenta de Binance, si te gustan las cripto, en Interactive Brokers, si te gustan las acciones, en Vector, si te gustan en racionales. Hay un cerro, en Tri, hay un montón de hoy día fintech que te permiten abrir una cuenta a cero costo. No pasa nada. ¿Ya? Dos, deposita 5.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos. Una cantidad que no te haga sufrir, una cantidad que no mueva la aguja, una cantidad que no te ponga en riesgo o en alerta. Y compra algo. Compra algo. Puedes escuchar los capítulos del podcast o ya, compra lo que te tinque, compra la tinca, pero compra algo. Porque cuando tú eres coherente en el soy y en el hacer, entonces la cabeza sola va a empezar a adaptar, solita va a empezar a adaptarse. Entonces el decir soy inversionista, pero sin tener una cuenta, aunque sea con $5 invertidos en algo real, va a generar esta incoherencia y la cabeza nuevamente se te va a llenar de objeciones y se va a volver
a su coherencia antigua. Pero si a la cabeza además le mostráis tu pantalla del celular con un monto invertido en algo, entonces la cabeza va a empezar a generar coherencia. O sea, va a decir, sí, soy inversionista y tengo una cuenta. Y entonces, solito, vais a empezar a transitar este camino de... Es una transformación de mentalidad, es una transformación de interpretación. No tiene que ver con la cantidad de dinero, ni con tu estudio, ni con tu experiencia, ni con la... No tiene nada que ver con eso. Es simplemente cómo tú eliges relacionarte con el dinero. Carlos. Profe, se nos olvidó mencionar que, porque deberíamos haberlo hecho al principio, pero bueno, no pasa nada, que tenemos una semana donde vamos a profundizar estas cosas con ejemplos, con experiencias, con ejemplos en Excel, con más detalle. Es la semana de consumidor e inversionista que vamos a hacer ahora a fines de enero. ¿Cómo nos inscribimos, profe? En www.inversapiens.com/CAI. CAI. Se pueden inscribir, nos pueden también seguir en Instagram. En Instagram como estamos en campaña para generar la mayor cantidad de inscritos a las 3 clases gratis que vamos a hacer, ahí seguramente también se van a encontrar con el link. Y esto es súper importante. Yo me comprometí a, si llegamos a los 1000 inscritos, voy a abrir un grupo exclusivo, privado, con los primeros 1000 y lo voy a cerrar al final de las 3 clases. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que van a estar conmigo en ese grupo y me van a poder preguntar lo que quieran. Van a tener ahí un soporte, lo que necesiten, lo que quieran, las dudas que tengan. Voy a estar apoyándolos durante los días que dure. Si llegamos a los 1000, bien. Si no llegamos, bueno, no se abre el grupo, no da para abrir el grupo, pero si llegamos a los 1000, ya estamos más o menos como en los 700, así que 300 más, se abre el grupo cuando se logren los 1000 y se cierra en la última clase. Durante esos días van a tener la posibilidad de preguntarme, interactuar, si tienen alguna duda financiera o algo que su papá, su mamá, mi abuelito, yo que tengo aquí, que no sé, que quería y tú, quería yo, ¿verdad? Tienen ese grupo para poder participar y motivarse. Así que ahí está la invitación, www.inversapiens.com. Ahí los vemos la última semana de enero. Vamos a estar hablando de esto y, por supuesto, de muchas otras cosas más para instalar un sistema para cambiar nuestra interpretación con el dinero y volvernos inversionistas. Nos vemos. Buenísimo. Chao.